Para impartir la conferencia del día de hoy, Duelo por desempleo, nos lo va a hacer el favor de impartirle a la maestra Yael Leguel. Ella tiene una especial en psicooncología por el Instituto Psicológico para las Artes y la Terapia. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También tiene una licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Londres. También es técnico productor digital en médicos de la comunicación audiovisual por el Colegio Americano de Fotografía. Tiene el seminario de Antropología de la Muerte por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el diplomado en tanatología, orgullosamente por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es conferencista y tallerista en fundaciones oncológicas, da consulta privada y pues ya de hace algún tiempo para atrás, también docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco a la maestra Yael Leguel el tiempo para dedicarnos a esta conferencia. Le cedo el micrófono y pantalla y disfruten de su conferencia. Muchas gracias, maestra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante, porque siempre que escuchamos la palabra duelo, normalmente pensamos en muerte, ¿no? Pensamos en un velorio, en un funeral, pero rara vez pensamos que cuando hablamos de desempleo se debe de trabajar un duelo, ¿no? Rara vez tenemos presente todas las emociones y toda la necesidad de elaborar este proceso que genera en el ser humano la pérdida del empleo. Es por eso que esta conferencia es tan importante para poder comprender qué pasa dentro de la psique del ser humano ante la pérdida de un trabajo. Entonces, para comenzar, primero me gustaría definir qué es el trabajo. El trabajo es una necesidad básica del hombre. A través del trabajo vamos a desarrollar nuestra identidad, vamos a obtener los medios para salir adelante y también para sacar adelante a nuestra familia. De alguna manera, trabajando es como vamos creando un vínculo con la sociedad. El trabajo nos va a ayudar a encontrar una fuente de motivación, va a influenciar en cómo nos percibimos, cómo es nuestra autoestima. Supongo que alguna vez hemos escuchado este dicho que dice el trabajo dignifica. ¿Por qué? Porque el trabajo nos va a dar satisfacción personal. Nos va a dar también un sentido de ser pertenecientes, nos va a dar un sentido de pertenencia a un grupo, a una profesión, y también a través del trabajo vamos a ir desarrollando nuestro intelecto, nuestras herramientas, nuestras habilidades, nuestros dones, tanto los físicos como los mentales, como los intelectuales. También, al hablar del trabajo, estamos hablando de una expectativa social y cultural que adquirimos desde la infancia, ¿no? Desde que somos pequeños nos dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué piensas trabajar? ¿Cuál va a ser tu profesión? Entonces, tener un trabajo es una expectativa social. Y de alguna manera, el desempleo va a interrumpir con este proceso y con lo que va a generar a nosotros como seres humanos un sentimiento de derrota, un sentimiento de fracaso, un sentimiento que no estoy cumpliendo con lo preestablecido socialmente, que no estoy cumpliendo con esas expectativas que debo de tener. Es por todo esto que considero que es muy necesario hablar de todo el proceso que implica la pérdida del trabajo, porque no solo va a afectar a la fuente de ingresos, no solo cuando perdemos el trabajo vamos a dejar de recibir, sino que también vamos a perder ideales, vamos a perder aspiraciones, vamos a perder proyectos y en algunos casos incluso se va a perder el sentido de vida. ¿Qué va a pasar con el desempleo? El malestar psicológico que implica la pérdida del trabajo no solo tiene que ver con la falta de los ingresos, como lo que les dije, no solo es la falta de recursos económicos, sino que el desempleo va a generar una ruptura. Es lo que va a conducir a un proceso de una pérdida que se necesita trabajar, que se necesita elaborar y que se necesita resolver para que a futuro no cause trastornos emocionales, no cause trastornos conductuales, no cause trastornos afectivos e incluso psicofisiológicos como el estrés. El desempleo es uno de los principales problemas sociales y de los que poco se habla en cuestión de afrontamiento emocional.
Y si poco se habla de la pérdida del trabajo y cómo elaborar lo que representa esta pérdida, pues mucho menos se va a hablar de las herramientas y de las trabajo que se requiere hacer para poder cambiar esta situación de percibir la pérdida del trabajo como algo que no se elabora, que no se trabaja este duelo y lograrlo elaborar. Vamos a hablar de cifras un poquito. Según el INEGI, 2.663.000 personas en México no cuentan con una fuente de trabajo. Con todo lo que ha pasado con la pandemia del COVID, que de alguna manera pues hubo todo este confinamiento y hubo todo este proceso de muchas pérdidas de trabajo, esta cifra se estima que suba a un 42%. Entonces, es sumamente necesario conocer el impacto personal, conocer el impacto familiar y conocer el impacto social del desempleo y verlo desde un punto de vista tanatológico, para que podamos comprender el sufrimiento causado por el mismo y poder ofrecer estrategias y herramientas para acompañar a personas que sufren un duelo por la pérdida del empleo. Estas cifras son alarmantes, estas cifras que aparecen aquí, está hablando de que el desempleo pues es uno de los temas y es uno de los puntos que más atención requiere y, como les he repetido, que menos se les presta atención en cuestión emocional. Entonces, para entender el duelo por desempleo, vamos a entender que el empleo es el trabajo que se realiza con un contrato, ya sea formal o de hecho, ya sea individual o colectivo, por el que se va a recibir una remuneración o un salario. Y este empleo, este papel que ocupa el trabajo en la vida del hombre, va a depender de las funciones que cada uno desempeñe en su trabajo dentro del grupo social. El trabajo, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a proporcionar una fuente de ingresos. Nos va a dar medios para sobrevivir, para la supervivencia. También nos va a proveer de oportunidades que nos van a favorecer en la interacción y en los contactos sociales. De alguna manera, cuando vamos a trabajar, pues tenemos que estar interactuando con los compañeros de trabajo, con los trabajadores, con los empleados, con los jefes. Entonces, el trabajo nos ayuda en todo el proceso de interacción social. También es una fuente de reconocimiento social. El trabajo y nuestro desempeño en el trabajo va a determinar cómo nos reconocen los otros y cómo nos reconocemos nosotros mismos. También el trabajo permite que las relaciones en el aspecto de la familia, en el sistema familiar, puedan desenvolverse armoniosamente. El trabajo y este reconocimiento que nos da ayuda a la autoestima personal. Cuando hacemos bien nuestras labores y somos reconocidos, pues nos sentimos bien, ¿no? Ay, lo estoy haciendo bien y me reconozco. Esto va a ayudar también a que tenga más oportunidades de aprender. El trabajo me enseña. ¿Por qué? Porque tengo que seguir conociendo, tengo que seguir aprendiendo para poderme desenvolver exitosamente. El trabajo también tiene que ver con mi desarrollo individual, tiene que ver con las diferentes oportunidades que me va a proporcionar para que yo pueda desarrollar mis destrezas, para que yo pueda desarrollar mis herramientas, para que yo pueda desarrollarme profesional o técnicamente. También el trabajo tiene que ver con las aspiraciones personales. De alguna manera contribuye a que yo pueda anhelar cosas que quiero alcanzar, ya sea cosas materiales, ya sea cosas profesionales, pero el trabajo es lo que me va a motivar a que yo tenga aspiraciones. Por último, el trabajo también nos ayuda a estructurar nuestro tiempo, el tener una rutina, el tener que despertarme, ir a trabajar de lunes a viernes de 7 a 3, hace que yo estructure mi tiempo y hace que de alguna manera pueda ocuparme en una rutina y pueda encauzar mi energía en algo. También, a través de la actividad laboral, nosotros como personas vamos a tener un estatus en la sociedad. Vamos a tener una posición donde nos vamos a identificar y de alguna manera
ese estatus, esa posición que tenemos socialmente gracias al trabajo va a determinar cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos nosotros mismos. Es importante el trabajo para todo lo que tiene que ver con la valía que yo me doy, con la valía que me doy a mí misma y la valía que me da la sociedad. Entonces, todos los significados a los que les atribuimos al trabajo son como un medio de vida, como una fuente de oportunidades para la interacción y contactos sociales, como una fuente de autoestima y realización personal, como una fuente de expresión de habilidades, dones y destrezas, es una fuente de identidad social y personal, es la fuente que me ayuda a estructurar el tiempo, que fortalece los vínculos con la familia, que me da un estatus, un prestigio social y que ayuda a que desarrolle mis aspiraciones, mis proyectos y mis realizaciones personales y profesionales. O sea, al momento, cuando hablamos del desempleo, de la cesantía, desocupación o paro en el aspecto laboral, nos vamos a referir a la situación del trabajador que va a carecer de empleo y por lo tanto de un salario o de un ingreso. Es la parte de la población que estando en una buena edad, que estando en condiciones y disposición para trabajar, carece de un puesto de trabajo. Entonces, el trabajo determina gran parte del pasado de las personas. El trabajo nos enseña lo que hemos conseguido, nos determina nuestro presente, porque el trabajo nos dice lo que hacemos ahora, lo que hacemos cada día. Y nos dice nuestro futuro, porque trabajo nos va a decir lo que vamos a conseguir o lo que queremos conseguir. Y la pérdida del trabajo hace que se tambaleen todos los cimientos del pasado, del presente y del futuro. Y de alguna manera, al tambalearse todos estos cimientos, se está moviendo toda nuestra estructura de identidad y nuestros planes de vida. El efecto psicológico del desempleo en las personas impacta de tal manera que ni siquiera tiene que ver por una cuestión de algo que hice mal, no siempre, sino que muchas veces las causas del desempleo, en vez de atribuirlas a una situación del mercado laboral, se atribuyen a la falta de capacidades o esfuerzos individuales, cuando no en todos los casos es así. Hay casos en los que sí, ¿no? Hay casos en los que las personas pues las corren de su trabajo porque no lo hicieron bien. Pero cuando me estoy refiriendo a una situación de que tenemos que hacer un recorte en la empresa porque no tenemos presupuesto, a pesar de que es una situación que no tiene que ver con mis destrezas, tiene que ver con una cuestión de que a final de cuentas voy a creer que es por mi culpa. Se está agotando la batería. Perdón, se estaba agotando la batería de la computadora. El desempleo, de alguna manera, también se va a asociar a una experiencia que es subjetiva. El desempleo va a generar una experiencia traumática porque va a afectar a nuestra dignidad. No solo por las carencias económicas que produce, sino que de alguna manera todas las reacciones negativas de que no tienen trabajo, de las personas que no tienen trabajo, tienen que ver con la falta del valor, que yo me doy y con la falta del valor que yo tengo. No solo en cuestión económica, sino en cuestión psicológica y también en cuestión simbólica. Entonces, por eso es tan importante hablar del desempleo. ¿Por qué? Porque muchas personas a lo largo de la vida vamos a enfrentar problemas que no tenemos un trabajo. Y más como está el mundo ahora, pues a veces hay esta necesidad de estar buscando y de estar cambiando y reinventando nuestra manera de adquirir ingresos. Entonces, es importante entender qué herramientas voy a tener para poder enfrentarme a estos problemas de desempleo. El desempleo va a hacer que nosotros como individuos nos planteemos quiénes somos. Nos va a dar información acerca de nosotros mismos. Al no tener trabajo
y al no estar ocupando nuestro tiempo en una rutina y en una cuestión laboral, vamos a empezar a vernos continuamente. El no tener en dónde enfocar nuestra energía va a producir una autoobservación. Y esta autoobservación de alguna manera nos va a afrontar a ver cómo estamos reaccionando y cómo estamos respondiendo a esta situación de la falta de trabajo. Y no solo cómo estamos reaccionando nosotros, sino cómo somos vistos por los demás, cómo somos vistos por la familia y cómo somos vistos por la sociedad cuando no tenemos trabajo y cuando no tenemos esa valía que se nos está asignando. De alguna manera, al tener el desempleo, también nos estamos percibiendo las carencias y las privaciones que tenemos y eso va a modificar nuestro propio autoconcepto y va a generar una desestabilización psicológica. ¿Por qué? Porque siempre la pérdida del trabajo o el desempleo se percibe como una experiencia de fracaso. De alguna manera, si yo no trabajo, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentir retraído. Voy a disminuir mi interacción y mis relaciones sociales. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a tomar un café porque ahorita no tengo dinero, porque no voy a salir al cine porque ahorita no tengo dinero, porque me siento mal, porque no estoy trabajando, porque siento que voy a ser juzgado, porque voy a ser criticado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me retraigo. Y al momento de aislarme, al momento de alejarme, empieza a generarse una depresión y empieza a generarse una sensación de soledad en donde la persona desempleada se siente indefensa, se siente como que el mundo lo está atacando, que el mundo es hostil, que el mundo está en su contra y que él está de alguna manera aislado. Entonces, al perder el trabajo, también vamos a perder la capacidad de control. Aunque la vida sea incontrolable y el hecho de que la podamos controlar, pues la vida siempre va a ser sorpresiva, no tenemos el control, pero hay ciertas cosas en las que nos gusta saber que podemos controlar, nos gusta saber que voy a trabajar todos los días de 7 a 3 y al momento en el que pierdo el trabajo, pierdo esta capacidad de control, sobre mi propia vida y sobre la libertad de elección, porque normalmente yo no lo decidí, yo no decidí perder el empleo. Entonces, me siento como vulnerable, me siento como a la merced de todos estos acontecimientos que están sucediendo fuera de mí y que me están afectando emocionalmente. El desempleo va a generar la pérdida de esperanzas, va a generar la pérdida de la confianza en uno mismo y también de la confianza en los demás. ¿Por qué? Porque al principio pues igual hay personas que vienen, que me ayudan, que me echan la mano, pero si el desempleo se alarga por un tiempo, entonces las personas pues cada quien va a seguir con su vida y ya no va a estar esa ayuda incondicional que puede existir al principio. Entonces yo tiendo a perder la confianza en los otros y por lo tanto se genera una depresión. La mayoría de las personas desempleadas sienten y dicen, cuando se les cuestiona emocionalmente, manifiestan tener una angustia vital, manifiestan tener una constante sensación de fracaso y se sienten como en un estado de vértigo, en un estado como de no poder establecerse. Por eso yo les decía que se rompen los cimientos. Si tú le rompes los cimientos a un edificio, pues el edificio se está tambaleando y no se está sosteniendo. Y el desempleo produce eso en nosotros como seres humanos, que se rompan esos cimientos y me sienta que estoy tambaleando y que estoy inestable. Y, por lo tanto, este desequilibrio va a generar sentimientos de frustración, sentimientos de derrota, de desilusión, de desánimo y cuanto más pasa el tiempo de desempleo, cada vez estos sentimientos van creciendo, se van incrementando. Entonces, van afectando cada vez más a las aspiraciones, a los proyectos de vida y a mis expectativas laborales. Entonces, la temporalidad, el tiempo que una persona pasa desempleada,
va a ser proporcional al tiempo en que estas emociones de desánimo crezcan y de depresión aumenten. Normalmente las personas antes de un mes de desempleo pues sienten como un reajuste, tienen como ciertos síntomas de optimismo que vamos a adentrarnos más adelante en las fases de estas etapas, pero cuando van pasando más de 3 meses, las personas ya empiezan a tener sentimientos de pesimismo, de desesperanza, de angustia, de impotencia, una ligera depresión y mucha ansiedad. Pero si ya estamos hablando que pasan más de 6 meses y la persona no tiene trabajo, ya estos sentimientos de alguna manera se manifiestan como miedo, con una depresión ya marcada, ya una depresión moderada. Y si hablamos ya de un año de desempleo, pues ya estamos hablando de un deterioro emocional mucho más grande, de un problema ya de una depresión en ocasiones severa. Y mientras más tiempo pase, más se dificulta la reinserción a las actividades sociales y a las actividades laborales. Entonces, es bien sabido en los hospitales que muchas de las personas que visitan constantemente los centros de salud por trastornos de sueño, de ansiedad, por trastornos gastrointestinales, por pérdida del apetito, por enfermedades crónicas respiratorias, tienen que ver con problemas laborales. No estoy diciendo que todas las personas que presentan estas situaciones son desempleados, pero sí cuando se hace un análisis de los expedientes en los hospitales se ve un constante de personas desempleados con efectos físicos a causa del estrés, efectos físicos por un exceso de estrés como la ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimenticios. De alguna manera, también el desempleo va a potencializar adicciones, va a potencializar alcoholismo y va a potencializar actos delincuentes. ¿Por qué? Porque el desempleo genera mucha inseguridad en nosotros como individuos. El desempleo marca una pérdida en la calidad de vida y de alguna manera dificulta el que podamos establecer objetivos reales de lo que es nuestro día a día, dificulta que podamos estructurarnos. Y esta inseguridad no solo es en lo que soy yo ahorita, sino es una inseguridad que también tiene que ver con mi futuro, con lo que va a ser, con cómo me voy a valer adelante y cómo me voy a ser visto por los demás. Entonces el desempleo afecta mi autovaloración, mi autopercepción y de alguna manera me empieza a generar una sensación de autoexigirme porque no estoy cumpliendo esas expectativas, entonces no estoy a gusto y estoy constantemente juzgándome, regañándome y genera este desequilibrio. ¿Qué es lo que principalmente afecta el desempleo? Es el autoestima. Genera una gran baja autoestima en las personas. ¿Por qué? Porque me dificulta poder ver mis cualidades. Entonces, el desempleo va a tener como consecuencia efectos psicosociales como son la pobreza, pobreza extrema, inseguridad social, delincuencia, mendicidad, analfabetismo, dependencia de ayuda externa y de alguna manera es un deterioro en todo el ámbito sociopolítico. ¿Cuáles son las reacciones a las que nos encontramos cuando hay una pérdida del trabajo? ¿Cuáles son las reacciones más comunes por la pérdida del empleo? La primera, de alguna manera, tiene que ver con las mismas etapas que se viven ante cualquier pérdida, ante cualquier duelo, solo las vamos a clasificar específicamente en la situación de la pérdida del trabajo. La primera reacción tiende a ser una incredulidad. No puedo asimilar esto que está pasando, no puedo entender esto que está ocurriendo. Más que nada, esta incredulidad va a depender de varios factores. 1, si es la primera vez que pierdo el trabajo. 2, si llevo mucho tiempo trabajando en un lugar, si no me lo esperaba. De alguna manera, la incredulidad tiene que ver con una dificultad de aceptar lo que está ocurriendo. Luego va a haber una situación de
ira, coraje. Se presenta como rabia, como hostilidad, como amargura, como un rencor o coraje hacia los jefes, hacia el lugar de trabajo, hacia la empresa, hacia los compañeros, incluso a personas ajenas al trabajo, incluso a personas que sí están trabajando, con los que yo tiendo a compararme o que me empieza a generar esta rabia de por qué yo sí y yo no. Esta reacción de ira empieza a haber una comparación con los otros. Cuando me empiezo a comparar con los otros, entonces empieza a generarse una frustración, que es otra de las reacciones más comunes. Es una frustración en donde me siento acabado, me siento decepcionado, me siento traicionado, impotente ante esta situación de la pérdida de mi trabajo. Esto va a generar la baja autoestima de las que les he venido hablando. ¿Por qué? Porque primero voy a sentir que fui tratada injustamente o fui tratado injustamente, más cuando me dedicaba al 100% a mi trabajo con mucha constancia, con mucha responsabilidad, cuando era muy leal, ponía todo mi esfuerzo y mi dedicación, y todo ese esfuerzo de repente parece como si se hubiera tirado a la basura porque pierdo el empleo. Entonces eso va a afectar a que yo pierda la confianza en mí mismo. De alguna manera inconsciente siento que por más que me esforcé y por más que traté de hacerlo bien, no fue suficiente porque aún así perdí el trabajo, entonces voy a perder la confianza en mí mismo y voy a sentirme avergonzado con los demás porque voy a sentir que los demás van a verme como que no lo logré hacer bien y eso va a afectar mi autoestima. Va a haber momentos de tristeza en donde va a experimentarse el dolor por la pérdida del trabajo. De alguna manera, pues el trabajo ocupa gran parte de nuestro día. Hay personas que trabajamos 8 horas o más o menos, pero de repente, si de un día a otro dejas de trabajar, va a generar un vacío. Va a ser una pérdida que va a dejar un hueco en nosotros, igual que una pérdida de una relación o de una mascota, de una muerte. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ver con nuestro día a día. Y tener esa pérdida nos va a provocar dolor y por lo tanto tristeza. Hay reacciones como culpabilidad, donde estoy constantemente reprochándome o sintiendo que es un castigo porque no lo hice bien, porque pude haber hecho mejor mi presentación, porque tartamudeé, porque X cosa, me estoy culpabilizando y estoy dándole vueltas y si hubiera hecho diferente no me hubieran corrido de mi trabajo. Va a haber reacciones como temor a no conseguir un nuevo trabajo, a no sentirme capacitado o reconocido profesionalmente para buscar nuevas oportunidades. Un temor, ¿por qué? Porque no voy a tener ingresos. Cuando tenemos una familia, un temor por no saber cómo voy a sacar adelante a mi familia y esto va a generar mucha incertidumbre hacia el futuro. Y obviamente esta incertidumbre va a producir ansiedad. Esta ansiedad es la preocupación constante de esta incertidumbre. Y la ansiedad no solo afecta a nuestra mente, nos va a afectar físicamente, va a producir insomnio, va a producir pérdida o aumento de peso, va a producir problemas de sueño, problemas gastrointestinales. Después vamos a tener una reacción de resignación. De alguna manera ya es el momento en donde se empieza a aceptar lo ocurrido y se empieza a aceptar que tengo que enfrentarme a nuevos retos a pesar de las adversidades. Y viene una visión futurista donde empiezo a visualizar qué puedo hacer para mejorar mi futuro. Hay un factor muy importante en el desempleo que tiene que ver con la percepción de la familia y la sociedad. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo social, el desempleo es percibido como un problema. Cuando un miembro de la familia pierde el trabajo, la familia se refiere como tenemos un problema en la casa. Y de alguna manera, este problema se vuelve un problema de la familia y sobre todo del individuo, porque representa que esa persona ha fracasado. El desempleado va a generar una dependencia de su familia, una dependencia ya sea desde el punto de vista económico, pero también una dependencia psicológica
porque esta persona se encuentra vulnerable, esta persona se encuentra cuestionándose quién es, su valía, y si su entorno no le reafirma su valía, esta persona va a sentirse frustrada y por lo tanto va a sentirse dependiente de los otros. Dentro del ámbito social, si la persona no encuentra un empleo en un tiempo más o menos razonable, esta persona va a empezar a ser considerada como incompetente, como holgazán, como flojo, como que no ha hecho lo suficiente. Entonces, va a afectar a todas estas emociones del individuo. Todos estos prejuicios, todos estos estereotipos sociales van a hacer que también la familia trate como de ocultar al desempleado en su sistema, en el grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No quiere que se enteren los amigos, no quieren que se enteren en la escuela de los hijos, quieren evitar que se hable de este problema de que, el ejemplo, el papá perdió el trabajo. Entonces, aparentan que todo sigue normal. Entonces empiezan a generar deudas porque empiezan a pedir préstamos para seguir manteniendo su estatus social que tenían cuando uno de los miembros tenía el trabajo, para tratar de mantener el mismo nivel de vida al que estaban acostumbrados a llevar y para no tener este juicio del qué dirán de la sociedad. Cuando ven que es insostenible, entonces el quiebre es mucho mayor. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es el papel fundamental de la familia ante una situación de desempleo? Tiene que ver con una reestructuración de toda la dinámica de la familia. Tiene que ver con un establecer nuevos roles para que la persona, el desempleado, no genere una dependencia emocional, una dependencia material y una independencia psicológica de su familia, sino que de alguna manera se conviertan unos en otros en un sostén. Al momento de redefinir los roles y de poder seguir trabajando, aunque no sea en una empresa y no sea remunerado, quiere decir que esa persona no se va a sentir tan frustrada o tan desvaliosa. Por ejemplo, el papá pierde el trabajo, entonces se refinen los roles y la mamá va a tomar un turno extra y por lo tanto el papá es el que se va a encargar de limpiar la casa, de hacer la comida, de recoger a los hijos de la escuela. Entonces el papá va a seguir trabajando, no va a estar sin hacer nada mientras está buscando nuevas oportunidades laborales y eso va a ayudar a que su valía no se vea tan afectada. Hablemos entonces del proceso de duelo por la pérdida del trabajo. Uno de los problemas que causa la pérdida del empleo es un bloqueo que impide que se generen y se desarrollen estrategias y que se puedan encaminar a acciones que permitan adaptarse a la nueva situación. La pérdida del trabajo genera un bloqueo. No sé qué hacer, no sé a dónde voy, no entiendo qué está pasando. Normalmente, las personas que van a tener mayores obstáculos ante la pérdida del trabajo son personas que están centradas excesivamente en la vida laboral, que su vida gira en torno completamente a su trabajo y que no han desarrollado otros campos de interés ni se han preocupado por otros aspectos en su vida, como aspectos de ocio, como aspectos que tienen que ver con la familia o como situaciones fuera del entorno laboral. Entonces, cuando pierden ese entorno laboral, se encuentran ante una situación donde no tienen los suficientes recursos para afrontarla. ¿Por qué? Porque de alguna manera es sentir como si una parte de mi vida fue arrebatada, es una parte de mi vida que perdí, entonces no sé cómo desbloquearme para empezar a enfrentarme a ella. Entonces vamos a ver las fases emocionales que vive una persona en el desempleo. Estas fases se conocen como las fases de Hill, fue quien las clasificó de esta manera, y las vamos a ver en 4 fases o 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa inicial, es conocida como la etapa de idealismo y entusiasmo. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que perdí el trabajo, el sujeto se encuentra con mucha energía en la búsqueda de un nuevo empleo y de hecho empieza a tener a veces expectativas poco realistas sobre él mismo, sobre sus capacidades y lo que podría lograr alcanzar. Entonces
yo era recepcionista y de repente pienso que puedo llegar a ser CEO de una compañía o directiva y me empiezo como a idealizar, ¿no? Empiezo a subir mis expectativas, tengo un idealismo, tengo un entusiasmo y entonces busco en las solicitudes de empleo y veo un trabajo, digo, este es el trabajo de mis sueños y ya me vi, ahí voy a estar trabajando y me emociono. Esta fase inicial aproximadamente va a durar de 2 semanas a 2 meses. Y las respuestas iniciales van a variar desde las conductas de bloqueo y las conductas traumáticas y los sentimientos de indignación al momento de la noticia del desempleo a sentimientos de optimismo, sentimientos donde niego la realidad de la situación que estoy pasando y donde de alguna manera vivencio esta situación como unas merecidas vacaciones. Entonces es como de, bueno, no tengo trabajo, pero trabajé 20 años de mi vida, entonces me voy a dar chance de hoy descansar un ratito, ¿no? Entonces esta etapa de idealismo y entusiasmo de repente es como dificultad de entender que si yo no tomo acciones para solucionarla y si yo siento que es como un periodo de reposo, no voy a poder elaborar emocional y psicológicamente las herramientas para poder seguir adelante y salir de esta situación del desempleo. ¿Por qué? Porque en esta etapa percibo el desempleo como algo temporal. Cuando pasan estos 2 meses y sigo sin conseguir trabajo, viene una etapa de estancamiento, donde me cae el 20, donde me constato con la realidad de que realmente perdí el trabajo y donde me cae también el 20 de que las expectativas que yo tengo son poco realistas, donde esta idea de que yo voy a postularme para ser la directiva o la CEO de una empresa y que ni siquiera terminé la carrera, pues me doy cuenta de que pues es poco realista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezan a disminuir las acciones de búsqueda. Empiezo a dejar de mandar currículums, empiezo a dejar de buscar el trabajo y empiezo a generar ciertos cambios o a replantearme ciertos pensamientos acerca de qué voy a hacer con mi vida, sobre todo con mi vida profesional. Esta fase intermedia, sucede aproximadamente entre los 2 y los 9 meses después de la pérdida del trabajo y es donde el sentimiento de euforia que vimos en la fase anterior desaparece, donde las solicitudes de empleo fracasan, donde los ahorros ya empiezan a escasear y se empiezan a manifestar ya las dificultades económicas y empieza a generarse sintomatología de ansiedad, de depresión, donde ya empiezan a manifestarse situaciones de insomnio, de ánimos cambiantes y de una angustia por el futuro. Si después de esta etapa sigo sin encontrar trabajo, viene una etapa de apatía, donde la persona es como si estuviera en una fase de un exceso de cansancio, de un agotamiento, en la cual empieza a generar una evitación activa en la búsqueda, en una fase en donde empiezo a voltear a ver mis errores y donde empiezo, de hecho, a cuestionarme si mi profesión es la correcta, ¿no? Esta fase es la fase de adaptación al desempleo. Es lo que viene entre los 9 meses y 1 año de la pérdida del trabajo y se caracteriza por eso. Ya acepto que no hay trabajo, que no he encontrado un trabajo apropiado para mí y las conductas en la búsqueda del empleo ya son irregulares. Ya ni siquiera mando muchos currículums o ya ni siquiera dejo de mandar. Igual y de repente mando, igual y de repente no mando. Es irregular esta conducta y las esperanzas disminuyen. Las esperanzas de hallar un trabajo en un periodo de corto plazo disminuyen. Todos los sintomatología física como ansiedad, como irritación, insomnio, está en su máxima expresión, ¿no? Hay síntomas muy altos físicamente.
Sin embargo, no hay una manifestación emocional, es como un desencanto, por eso es una fase de apatía. La última fase que manifiesta Hill es la fase de distanciamiento, donde la persona se encuentra crónicamente frustrada, donde los sentimientos de vacío emocional, de desvalorización están presentes. Esta fase viene a los 18 meses después del periodo de adaptación, donde la persona ya tiene un ánimo depresivo, que lo expresa y lo manifiesta con sentimientos de inferioridad, con tristeza, con disminución de esperanza. Si ya hablamos de más de 2 años sin trabajar, la persona ya no busca trabajo. La persona ya se encuentra resignada y ya se adaptó a la idea por completo de que no sirve, de que no es suficiente y que de alguna manera va a sobrevivir y dependiendo de los demás, ya sea de su familia o de la sociedad. Ya adapta como parte de su identidad el estar desempleado. La elaboración del duelo por desempleo va a estar estrechamente relacionada al valor que le otorgamos a lo perdido, va a estar estrechamente relacionada al valor que le otorgamos al trabajo. Por eso es muy importante identificar el significado que cada persona le otorga al trabajo, porque la elaboración del duelo va a depender del significado que es para cada quien. Si para uno el trabajo es su vida y pierde el trabajo, es como si perdiera su vida. Pero si para otro el trabajo pues no es algo tan importante, no está en estas prioridades, entonces la elaboración del duelo no va a ser tan complicada. Por eso, en esta parte de qué significa para cada uno el trabajo, nos da la oportunidad de reflexionar sobre esta tríada del yo que tiene que ver con el ser, con el hacer y con el tener. Esta tríada nos permite poder reconocer cuál es la dimensión en la que vive una persona más frecuentemente y cuál es el área de estas tres en la que quiere desarrollar a través de su trabajo. Por ejemplo, en el trabajo, yo he buscado ser, en el trabajo he buscado tener, en el trabajo he buscado hacer. ¿Para qué? ¿Yo elijo hacer? ¿O mi trabajo solo es un medio para tener? ¿Qué significa para mí tener? Este tipo de preguntas invitan a pensar cómo hemos vivido la parte laboral, cómo vivimos el trabajo, como un medio o como un fin. Algo que determina nuestro ser o un quehacer cotidiano. ¿Cómo me siento o quién soy yo cuando trabajo o cuando no trabajo? También esta tríada del ser nos permite ver cómo la sociedad y sobre todo cómo la familia nos va a ver y cuáles son los recursos emocionales y materiales que nos sostienen a través de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que va a proveer un apoyo cognitivo, un apoyo normativo, un apoyo material, no solo en la cuestión de la cantidad de amigos o la cantidad de parientes que nos apoyan o en los grupos de pertenencia, sino en la manera en la cómo yo percibo mi ser. De alguna manera, cuando hay esta pérdida del trabajo, se puede entender como un factor de un cambio positivo a medida en que pensamos que va a generar una crisis. Y una crisis es algo que moviliza nuestros valores, que moviliza nuestros recursos, ya sean a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel relacional, y de alguna manera nos va a permitir dar un paso nuevo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder elaborar bien un duelo de desempleo? Reestructurar el problema, verlo desde otra perspectiva, buscar apoyo ya sea espiritual, buscar apoyo psicológico, obtener apoyo social, movilización de nuestro entorno familiar para obtener ingresos y aceptar una ayuda externa, aceptar que muchas veces la ayuda nos va a servir para poder salir de esta situación. Hay variables que van a intervenir en el impacto del duelo por el desempleo. Estas son 3.
La primera es la actividad que se realiza, lo que el desempleado hace en su tiempo libre, los desempleados que se involucran en actividades sociales, los desempleados que se involucran en pasatiempos, son los que frecuentemente tienden a no manifestar situaciones de depresión o de ansiedad tan severas como los que no tienen alguna actividad por desarrollar. Entonces, todos los factores ambientales y personales van a jugar un papel importante en la salud mental del individuo. También otra de las variables son los atributos personales. ¿Cómo se percibe cada quien? Si logramos desarrollar una autoestima en una edad temprana, si yo me siento que soy eficaz, la educación que he recibido, las habilidades que sé, yo sé que soy buena para esto, las destrezas que conozco, el trabajo de mis dones. Esos atributos personales es una variable que va a intervenir en el impacto del duelo por desempleo. Y la última, el apoyo social, ¿no? ¿Por qué? Porque es un factor amortiguador y va a determinar estas alteraciones psicológicas. La existencia del apoyo social va a ayudar a afirmar nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad, y va a ayudar a que se facilite las dimensiones cognitivas para poder resolver el problema y hace que el individuo que perdió el trabajo se sienta cuidado, se sienta valorado y se sienta estimado. Variables externas que van a determinar en el impacto del duelo por la pérdida del trabajo, pues también tienen que ver el sexo, la edad, la cultura, los niveles de estudios. Les voy a hablar de algunas estrategias de integración para los desempleados. Normalmente, los desempleados ocupan inadecuadamente su tiempo. Creen que son incompetentes y efectúan gradualmente menos conductas de búsqueda de empleo y empiezan a tener una baja satisfacción en sus conductas de búsqueda porque no están obteniendo los resultados inmediatos y por lo tanto se ve afectada su iniciativa. Entonces, centran su búsqueda en trabajos que tal vez tradicionales o en trabajos que no están de acuerdo a su capacitación o a su experiencia. Buscan trabajos solo en alguna fuente, solo en el periódico, no amplío mi manera de buscar trabajos, no ocupan redes sociales, no ocupan redes de apoyo en la búsqueda de empleo y empiezan a atribuirse cada negación de una solicitud de empleo como un fracaso. Entonces, hay un dicho que dice que la primera estrategia para encontrar un trabajo es hacer que las personas sepan que el buscar trabajo es ahora su trabajo. Porque si yo enfoco mi tiempo en la búsqueda del trabajo, es más fácil que ese tiempo bien trabajado y bien utilizado dé la solución que requiero. Un modelo de estrategias para los desempleados es poder trabajar en primer lugar en el establecimiento de la confianza y de las expectativas iniciales. Es muy importante aumentar el autoconocimiento de lo que yo soy, el autoconocimiento de mis habilidades para poder reemplearme, para poder enfatizar el valor que tengo y así tener y alcanzar con éxito eso que estoy buscando. Es muy importante también trabajar en la habilidad y en la motivación, porque la mayoría de las personas tenemos poco conocimiento de nuestras destrezas y de cómo utilizarlas para reemplearnos. Por eso es necesario desarrollar la motivación y motivarnos en mejorar las habilidades de las que carecemos. Si yo no sé hablar inglés y quiero trabajar, entonces voy a motivarme a tomar cursos de inglés para poder ser mejor y tener mayores capacidades para tener un nuevo trabajo. La última estrategia tiene que ver con los contratiempos. De alguna manera es saber que el no recibir un trabajo no es un fracaso, sino de alguna manera es estar prevenido ante recaídas que afecten a mi autopercepción. Opiniones de la familia, opiniones de la sociedad, opiniones de la pareja. Eso va a ayudar a que yo no me sienta afectado con
con lo de afuera, en mi autopercepción, en mi confianza y en mi motivación. Algunos de los tips para poder buscar un buen trabajo empieza con enseñar un buen currículum vitae, ¿no? La presentación, el diseño, poner la información necesaria y deseable, adaptar nuestra experiencia al cargo al que nos estamos postulando, sin no hacer mucha relevancia de aspectos que no tienen que ver con ese cargo, cuidar todo el aspecto personal, todo el aspecto tanto físico como de lo que estamos presentando. Si yo llego con un currículum hecho a mano y uno en computadora, bueno, hay una diferencia. La limpieza, la ortografía, el orden, la presentación habla. Es muy importante utilizar vínculos sociales, ¿no? El estar como haciéndose una autopropaganda. Oye, yo soy fotógrafa, si necesitan un fotógrafo, pues acuérdense que yo puedo sacarles las fotos. Y entonces, de repente el amigo escucha que el otro amigo necesita un fotógrafo y se acuerda de ti. Es muy importante, por eso, aumentar nuestra red social. Mientras más grande sea la red social, más posibilidades de contacto con personas que pueden necesitarme y que se pueden ayudar. Es importante esta cuestión de la autoestima. ¿Por qué? Porque una falta de mi autovalía y de mi percepción al momento en el que yo me presento en una entrevista laboral va a manifestarse como nervios. Entonces, mientras más calmado, mientras más confiado, voy a ser más congruente, más veraz. No voy a tratar de inventarme una identidad o de quedar bien, porque yo sé lo que valgo y yo sé lo que soy. Es importante ser franco, es importante ser seguros, es importante tener una buena postura y un buen reconocimiento de lo que yo soy. Ante estas situaciones de una pérdida del trabajo, muchas veces la reinserción después de un tiempo suele ser difícil. Sobre todo es importante trabajar en estrategias que tengan que ver con el manejo del estrés. Es importante acudir o solicitar ayuda de un profesional cuando vemos situaciones de una depresión prolongada, donde no se haya podido trabajar este duelo por la pérdida del trabajo, acudir con un profesional, con un terapeuta, con un psicólogo, con un tanatólogo para poder seguir adelante. Es muy importante saber cuáles son mis habilidades, tener este pleno conocimiento. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, reconocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis intereses, cuáles son mis expectativas, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que yo no puedo dar. Me gusta mucho, y es con la frase con la que cierro esta conferencia, es tener la confianza de saber que en la sociedad existe un lugar para cada uno de nosotros, que esas habilidades que yo tengo son requeridas, y si yo estoy seguro o segura de que allá afuera van a servirle a alguien, tengo esa confianza para poder buscar el trabajo. Les agradezco a todos los presentes por su tiempo. Espero que haya sido una información muy enriquecedora